Pues vamos a ponernos de pie y vamos a leer este pasaje en Lucas capítulo 9, verso 62. Y para los jóvenes, el cuidado del cuerpo no tiene que ver con las limitaciones que tenemos, y el cuidado de la mente tampoco tiene que ver con lo que pensamos de nosotros mismos. Dios lo que quiere es que sigamos teniendo un concepto sano y un cuidado sano de nosotros, de nuestro cuerpo, porque somos dotados. Todos los que estamos aquí estamos superdotados de todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Muy bien. Vamos a leer ahí en Lucas. Vamos a leer desde el 57, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Vamos a leerlo todos al mismo tiempo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde que nos permite contemplar y meditar en que hay ocasiones que nos sentimos desesperados, defraudados, y que hemos querido regresar atrás, volver atrás. Te pido, Señor, que tú en esta mañana nos hables, y en las cosas que hemos estado descuidando, tú puedas traer contestación y también traer ánimo, Señor. Perdónanos, porque muchas veces las circunstancias nos quieren hacer volver atrás y mirar atrás y desilusionarnos, desesperarnos de que no ha llegado lo que estamos esperando, Señor, y eso nos hace volver atrás, anhelar volver atrás, y llegamos a pecar, Señor, y retrocedemos en el camino que ya hemos avanzado. Ayúdanos, Señor, en esta hermosa mañana. Te pido por la persona que está a mi derecha, a mi izquierda, que tú le hables, ayúdale, y que esta explicación de tu palabra pueda traer respuestas a lo que le ha estado pasando durante estos días, estos meses, y probablemente la última parte de su vida en estos años, Señor. Te pido que sea de bendición. Levántanos como iglesia y bendícenos. También nos acordamos de Selene, Señor, síguela sanando. También de Yael, bendícela en la predicación allá en Querétaro, y aquellos de nuestros hermanos que han estado enfermos, que tú los levantes y los sanes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Hoy vamos a estar hablando acerca de, diga conmigo, no vuelvo atrás. ¿Cuántos algunas ocasiones se han desesperado tanto que ustedes han decidido regresar a hacer las cosas que ya habían dejado por el desánimo, por el enojo, por la desilusión, por la desesperación? En estas semanas he estado meditando en qué es lo que nos pasa cuando vamos caminando bien y de repente, de manera personal, llega un momento donde hay desánimo, donde ya no quieres venir a la iglesia, donde ya no quieres servir a Dios, donde ya no quieres servir, donde ya no quieres amar a tu esposa, donde te desesperan tus hijos, donde nos volvemos atrás. Y parecería que eso nunca le va a pasar a uno, ¿ah? Cuando empieza en el camino del Señor es tan bonito descubrir todo lo que Dios hace, que uno piensa, solo un loco o un perro volvería al vómito. Solo alguien que está loco o está loca podría dejar el camino de Dios para regresar a las migajas que el mundo nos dio. Pero la realidad es que es más frecuente de lo que podemos aceptar como cristianos y como líderes. Nos pasa a todos. Algunos en el pecado, que hemos dejado por muchos años un hábito pecaminoso,
y el diablo nos ofrece otra vez regresar ahí. Algunos con relaciones pasadas que dice uno, ya las dejé, ya no voy a regresar, y el diablo te vuelve a traer a esas personas. Otros acerca de el enojo que ya habíamos superado, éramos sumamente violentos, golpeábamos, peleábamos, y ahora el diablo nos vuelve a provocar para reaccionar como reaccionábamos antes, ¿verdad? Entonces ya te faltan al respeto porque eres un tonto, te humillan porque te dejas, pero acuérdate que antes tú pegabas antes de que te pegaran, y el diablo continuamente nos incita a vivir la vida de la cual Dios nos sacó, de la cual Dios nos hemos abandonado por amor a Dios. El tema entonces es, el título de esta predicación es No vuelvo atrás. Y cuando uno toma pasos hacia adelante, la tentación es retroceder por el desánimo. Jesús sabía muy bien que hay cosas que nos desaniman de seguir a Jesús y de seguir en ese proceso de crecimiento que nosotros llamamos discipulado. Hay frases como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La que sigue, la que sigue, una más. Ahí. Entonces hay ocasiones en las que nosotros creemos que ya no podemos seguir adelante, y la tentación es que al ir avanzando pues retroceda. Cuando estudiamos un idioma, si dejamos de estudiarlo retrocedemos y perdemos la práctica. Si nos ejercitamos y estamos en una dieta y nos descuidamos, pues perdemos el ánimo, perdemos y empezamos a ganar peso. Todo es cuestión de que nos desanimemos y que digamos ya no quiero seguir con la dieta o romperla un día, y retrocedemos. La que sigue, repita conmigo lo que dice ahí: retroceder no es una opción. Otra vez diga, retroceder no es una opción en la vida del creyente. Otra vez, retroceder no es una opción en la vida del creyente. Debo cuidar mis deseos, mi trabajo, y no pecar para seguir avanzando. Ahora grite conmigo, no vuelvo atrás. Dije grite conmigo, ¿eh? 1, 2, 3. ¡No vuelvo atrás! Otra vez, 1, 2, 3. ¡No vuelvo atrás! No, hay algunos que no están gritando conmigo. Ayúdenme a no sentirme tan ridículo. 1, 2, 3. ¡No vuelvo atrás! Ok. Vamos a ver nosotros que hace tiempo predicamos acerca de este tema y quise dejar esa diapositiva así, porque para amar al prójimo, tu amor por Dios debe ser mayor que tu desilusión por las personas que te han traicionado. Hay ocasiones que nos desanimamos por lo que las personas nos hacen. Hay gente que nos lastima, que abusa de nosotros, y eso hace que nosotros decidamos ya no seguir adelante con el camino de Dios. Y vamos a ver algunos elementos que el creyente debe de cuidar para no volver atrás. La pregunta es, si un cristiano que ha nacido de nuevo, ¿creen ustedes que se puede alejar de Dios? Porque hay algunas posturas teológicas, como el calvinismo, que dice que una persona salva siempre salva. Es decir, una persona que ya dejó la vida pecaminosa ya no vuelve atrás nunca. Pero hay pasajes en la Biblia, este es uno de ellos, donde Jesús nos habla acerca de que hay esa tendencia en el ser humano, como en el pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud y él anhelaba regresar otra vez a Egipto. Aunque le había dado una promesa de tener una mejor vida, él quería regresar a la vida pasada de esclavitud. Y yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero frecuentemente nosotros en la vida nos desanimamos y no nos damos cuenta que todo eso es un proceso. Nadie llega un día y se despierta y dice, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero vivir para Dios, ya no quiero creer en Dios, ya no quiero seguir sirviendo a Dios, me voy.
Es todo un proceso y la Biblia nos enseña qué elementos detonan que la vida de una persona llegue a ese punto de decir en su vida, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero participar en el ministerio, ya no quiero servirle al Señor, ya no quiero seguir siendo pisoteada, ya me cansé y ahora no solamente me enojo con los que me han maltratado, sino me desquito con Dios por lo que las demás personas me han hecho y ya no quiero saber nada de Dios. El primer elemento que nosotros vemos para no volver atrás es cuidar lo que en realidad deseamos. En el pasaje que nosotros leímos, en los versículos 57 y 58, Jesús dice que hay tres tipos de discípulos. Los primeros discípulos son los precipitados. Yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y entonces Jesús les dice, bueno, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque hay un precio en seguir a Jesús, que al principio de la vida estamos dispuestos a pagar por todos los cambios que hay en nuestras vidas, pero el problema es que ese precio se tiene que pagar hasta el último día de tu vida. No solamente es dejar a tu padre y a tu madre en el momento que creíste, sino que continuamente Dios te pide que vayas dejando relaciones que son sustitutorias, que son primero que Dios. Y entonces hay gente entusiasta que dice, yo quiero ser pastor, yo quiero entrar en el seminario, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero tener un ministerio. Y al principio todos decimos, pues creemos que es fácil, que no va a haber problemas, que la gente se va a convertir, que no va a haber gente que hable mal de nosotros, que no va a haber gente que nos critique. Pero la realidad es que la vida en el discipulado de caminar con Cristo, Él nos va a ayudar, pero nos advierte y nos dice, muchas de las cosas que deseas las vas a tener que dejar, porque muchas cosas que deseas son equivocadas y te van a lastimar a ti y a tu familia. Pero muchas veces nosotros creemos que lo que deseamos es equivalente a lo que necesitamos. Hay ocasiones que los jóvenes desean tener una moto, un carro, una novia 90, 60, 90. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente necesitan? Hay ocasiones que tener lo que deseamos es firmar una condena de muerte, porque vamos a terminar muertos si tenemos lo que deseamos. Hay jóvenes que desean morirse, hay jóvenes que desean irse de la iglesia, hay mujeres que desean cambiar de marido, hay hombres que desean tener mucho dinero y tener trabajo y ser populares. Pero si tuviéramos eso, muchos de nosotros dejaríamos a Dios y dejaríamos todo lo que nosotros tenemos de dependencia de Dios. Entonces hay gente que dice, yo voy a seguir a Jesús cueste lo que cueste, y es intrépida, es precipitado, y entonces tomamos decisiones sin valorar que hay un costo que pagar en seguir a Jesús. Pero también en el versículo 59 y 60 están los discípulos morosos, que dicen, déjame que vaya y entierre a mi padre. No era que el padre se había muerto y en esos días lo tenía que enterrar, sino dice, cuando mi papá se muera, yo te sirvo. Es como ahorita ustedes que dijeran, bueno, cuando mi mamá se muera, yo empiezo a servirte, porque ahorita yo estoy cuidando de mi madre, estoy cuidando de mi padre. ¿Y por qué está mal? Porque en el esquema divino, los padres cuidan a los hijos, no los hijos cuidan a los padres. Llega un momento donde en la vejez ya no se pueden valer, y ahí ya es un privilegio y una obligación de los hijos cuidar a sus padres. Pero en el momento en el que ellos todavía se valen por sí mismos, la responsabilidad es que los padres cuiden ¿a quién? A los hijos. Y aquí él está intercambiando una responsabilidad que no le corresponde a él. Y por eso es que él dice, bueno, cuando las circunstancias ya ameriten que yo te siga, te voy a seguir. Y entonces Jesús, en el último discípulo, es el discípulo que no está resuelto a seguirlo, que lo invita a Jesús a seguirle, pero que él está todavía no tiene ese anhelo completado en su vida y todavía está indeciso.
si seguir a Jesús o no seguir a Jesús. Te seguiré, y pone pretextos. Entonces, cuando Jesús nos llama a seguirlo, hay dificultades que nos pueden impedir seguir a Jesús. Sin embargo, la forma que nos pide el Señor seguirle es dejar que el Espíritu de Dios nos indique qué cosas sí tenemos que dejar, qué cosas son un estorbo. ¿Recuerdan ustedes a Eliseo, que quería seguir a Elías, y le dijo Elías, porque Eliseo le hace una petición a su maestro, le dice: yo quiero el poder que tú tienes, yo quiero ser como tú, y yo quiero hacer la obra como tú haces? Y entonces su maestro le dice: bueno, si tú no te distraes y si tú me sigues, pues el costo es que tú no te tienes que desanimar, porque yo me voy a ir en un momento que tú no sepas, así es que tienes que estar bien cerca de mí y tienes que no desanimarte, porque muchos quieren lo que yo tengo, pero no están dispuestos a pagar el precio. ¿Tú lo quieres? Entonces paga el precio. Y entonces él lo sigue hasta que llega el momento donde lo ve en el carro de fuego, y entonces Elías deja caer ahí su manto, y entonces él se convierte en un hombre que sigue. Pero hay ocasiones en las que nosotros queremos apartar la mirada de las cosas o las personas que nos están guiando, porque nos desanimamos, porque nos desmotivamos. En este caso, esta ilustración nos hace ver que hay gente que, por ejemplo, hay personas que se convierten en hindúes. Ellos tienen a sus discípulos también, y una de las cosas que les piden es que no los dejen, pero una vez que ellos crecen y los dejan, nunca más vuelven a reunirse con sus maestros. Pero en el caso de Jesús no es así. Jesús quiere que nosotros le sigamos, y va a haber momentos difíciles, pero la compañía con Él nos va a ayudar. Y luego dice: ninguno que trabaja para el reino de Dios y que al mismo tiempo mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa palabra es interesante porque nosotros en la que sigue, en la imagen que sigue, vemos ahí que dice que alguien que sigue a Jesús y mira hacia atrás no es apto. Vimos nosotros en el video de Nick que él no tenía brazos, no tenía muchas cosas, y él quiso darse por vencido. Fíjense, a la edad de 8 años, yo me imagino, mi hijo acaba de cumplir 9 años, pero mi hijo nunca ha querido, no ha querido suicidarse, y mucho menos no ha intentado suicidarse. Pero este niño a los 8 años, él se quería suicidar porque él pensó que sus limitaciones lo hacían inapropiado para seguir adelante. Sus limitaciones lo hacían que ya no iban a poder seguir. Y cuando yo veo a este joven, Nick, que lo hemos ido siguiendo desde que empezó a salir públicamente sus videos, yo creo que tenemos más o menos la misma edad, porque él tuvo un papel muy significativo. Cuando yo lo vi por primera vez, yo no dejaba de llorar, porque yo decía: él sin brazos, sin piernas, sin muchas capacidades, ha salido adelante, y yo que tengo todo, hay ocasiones en las que me desanimo y digo: ya no quiero seguir adelante. Aquí el asunto es que muchas veces nosotros no sabemos y no somos sinceros en aceptar lo que deseamos en realidad. A veces seguimos a Jesús porque deseamos la fama, y cuando la fama no llega, nos enojamos. A veces seguimos a Jesús por lo que nos da, y cuando Jesús no nos da lo que queremos, nos enojamos y ya no queremos seguirlo. A veces seguimos a Jesús porque resuelva nuestros problemas, y cuando no resuelve nuestros problemas, nos desanimamos y ya no queremos. A veces le seguimos para que Él resuelva nuestros problemas económicos, y no nos damos cuenta que la verdadera intención está ahí en los deseos. De tal manera que al caminar con Jesús, tarde que temprano se saldrá a luz por qué le servimos a Dios. Cuando lleguen los problemas, es ahí donde vamos a saber si le servimos a Dios
Eso pasa en el matrimonio. ¿Por qué te casaste con tu esposa? Eso pasa en tus estudios. ¿Por qué estudiaste? ¿Cuál es la razón por la que entraste a estudiar? Eso pasa en el trabajo. ¿Por qué trabajas donde trabajas? Cuando vienen los problemas, algo que surge también es que aflora los deseos. Cuando tienes a tus hijos, ¿por qué tienes hijos? Y cuando las aspiraciones que tuviste inicialmente no se cumplen con tus hijos, nos molestamos, nos enojamos. Entonces Jesús lo que dice es que cualquiera que entra en el proceso de ser cristiano y de ser discípulo de Jesús va a entablar un proceso al punto donde haya ocasiones donde Dios confronte tus verdaderos deseos por los cuales sigues a Jesús. En este pasaje que nosotros estamos viendo es muy interesante porque Jesús, vayan conmigo ahí al capítulo 9 de Lucas. Vean ustedes que en los versículos anteriores, en el versículo 51, Jesús tiene que reprender a Jacobo y a Juan porque ellos querían tener ellos querían tener el control, pero cuando ellos ven que las personas no se convierten, dicen: vamos a orar para que venga un rayo y los destruya. Y entonces Jesús les dice: no, es que el tener la autoridad no es para matar al que no te sigue. Entonces cuando tenemos control sobre otras personas y hay problemas con esas personas a las que nosotros estamos pastoreando, surge el deseo de violentarlas y decirle: bueno, pues ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y no siempre es por maldad, sino a veces por amor surgen los deseos de que queremos lograr nuestros fines a toda costa. Y cuando la gente se niega a hacer lo que decimos, entonces surge ese deseo y nos desmotivamos porque decimos: pues entonces ¿para qué me enviaste, Dios, si la gente no cambia? ¿Para qué me enviaste? Como Moisés decía: ya le hablé al faraón, no los deja ir, y aparte ya los están maltratando y ahora ya no me quieren a mí. Entonces la oposición logra revelar lo que hay en nuestros deseos, en los deseos más profundos. Dice: mira, es un participio, es algo que continuamente no deja de hacer, que está mirando. Si tú vienes a la iglesia y sigues anhelando la vida que dejaste, si tú le sirves a Dios y sigues mirando los anhelos que tenías antes, y no quemaste tu yunta cuando le seguiste, y no quemaste tu barco, vas a querer regresar. Eso le pasó a Pedro. Eso le pasó a Pedro cuando Pedro fracasó en su intento de seguir a Jesús. Él se regresó a pescar. Es un participio, quiere decir no hemos dejado nuestros deseos. Y luego dice el que mira atrás, que es una acción continua que continuamente está haciendo, está viendo: pues ya no tengo el dinero que tenía antes, ya no tengo la fama que tenía antes, ya no tengo tanto tiempo como tenía antes, ya no puedo visitar a mi familia como la visitaba antes, no puedo descansar. Y dice: no es apto. Es un presente indicativo, quiere decir que es algo real, que lo que hace inefectivo no es la persona. O sea, no es que la persona no sea apta para el trabajo, la persona es apta para el trabajo, por eso es que está en el arado. Lo que lo hace inefectivo es la acción de estar mirando hacia atrás. Eso es lo que lo hace inefectivo, no es la persona. Entonces Jesús dice: no es que no seas apto para el cristianismo, no es que no seas apto para seguir adelante. En lo que estás fallando es que continuamente estás deseando las cosas que dejaste en el pasado. En primer lugar, entonces, lo que debemos de cuidar para no volver atrás es cuidar lo que deseamos en realidad. Porque si vamos a seguir a Jesús, le vamos a seguir a Él por lo que Él es, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es, porque Él es Dios. El segundo elemento, otro elemento, la que sigue, otro elemento para no volver atrás, es trabajar para el reino y no para la carne.
todos en este tiempo hemos sentido esa tentación de regresar atrás, de volver atrás. Hay ocasiones que cuando no salen las cosas como queremos, cuando no obtenemos el trabajo que deseamos, pues nos queremos volver atrás. En Juan capítulo 6, 66, fíjense que es interesante porque ese es el número de la bestia, ¿eh? Entonces yo me lo memoricé este versículo y ojalá que ustedes también no tienen nada cabalísticamente hablando, ¿eh? No es que los números, eso se los pusimos nosotros, pero hay algo interesante aquí porque este versículo es muy característico. Vamos ahí a Juan 6. En Juan 6, 66 dice, vamos a leer desde el 60, dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y uno de los 12. Ahora, ¿qué fue lo que les ofendió tanto a los discípulos? Dice que le seguían muchos, pero después de esta palabra que dio, dice que muchos se desanimaron. Y los 12 se ofendieron, porque dice: dura cosa es lo que nos acabas de decir. Entonces vamos a leer qué fue lo que les dijo anteriormente. En el versículo 1 de ese mismo capítulo, dice que después de haberlos alimentó a los 5,000, fue al otro lado, al mar de Tiberias, y entonces ahí hizo grandes milagros y mucha gente le seguía. Y después de esos milagros vino mucha gente a seguirlo y querían hacerlo el rey. Pero entonces Jesús los confronta y les dice: es que ustedes me siguen no porque ustedes crean en mí, sino por lo que yo les doy. Y entonces ellos se ofenden porque dice: ¿cómo me puedes decir que yo soy un hombre convenenciero si yo ya soy un seguidor tuyo, un discípulo tuyo? Y Dios los confronta y les dice: es que ustedes me siguen por conveniencia y no creen en mí. Creen en lo que yo hago para ustedes, pero ustedes no creen en mí. Y entonces se ofenden porque los confronta y les dice, el versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una barca y ya lo siguen. Pero vean ustedes el 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y ahí les da una confrontación, dice: trabajen no por la comida, léalo conmigo, trabaje no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús le respondió y dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, esa es una ofensa. Ofenden a Jesús y Jesús después los confronta y se ofenden ellos. Y eso nos pasa a nosotros. La semana pasada yo antes del ayuno pasé un tiempo muy pesado
con muchas presiones que me llegaron a desanimar, a decir, creo que no estoy haciendo bien las cosas, creo que nada sale bien. Entonces Dios me tuvo que llevar de retiro, ¿va? Para decirme, a ver, tranquilo, tranquilízate, te estás poniendo muy efusivo, estás dejando que tu carne crezca. Y por eso es que he estado meditando en este pasaje, porque he observado que lo que a mí me pasó, también a muchos de la iglesia les ha estado pasando, que ha venido un momento donde dicen, ya no quiero nada, ya no quiero seguir en la iglesia, ya no quiero, y no es nada más una persona, no es por una sola persona, sino ese es el reflejo que nosotros vivimos, y se los digo para que ustedes no piensen que yo se los digo porque esto solamente es para ustedes, sino esto me ha ayudado a mí a ver qué me estaba pasando, de dónde viene ese desánimo. En primer lugar, de los deseos frustrados, de lo que yo deseo en el fondo y que no se ha logrado. En segundo lugar, viene de esto que esperamos que Él haga. Y entonces cuando Él no hace lo que esperamos, Él nos dice, es que ustedes me siguen esperando que yo haga lo que ustedes quieren. Y entonces nosotros le decimos, ¿y por qué te tengo que obedecer? ¿Qué has hecho para que yo te obedezca? Eso es una gran ofensa para Dios. Es como que tengas un mejor amigo, una mejor amiga, y estás a punto de morir, y ella dona toda su sangre, la sangre de su hija, dona esa sangre y su hija muere por la donación. Y pasan los años, ella te agradece mucho, llora contigo y te dice, eres la mejor amiga que jamás había tenido, porque nadie podía haber dado a una hija para que yo pudiera tener su sangre. Y un día, ella está en un tiempo muy difícil y va esta muchacha y le pide 100 pesos, que le preste 100 pesos. Y ella no se los presta. La muchacha que le dio a su hija no se los presta. Y entonces ella al día siguiente ya no le habla, pasa un año, no le habla, y un día ella se le ocurre ir a visitarla. ¿Qué te pasa, amiga? Y ella le empieza a azotar la puerta en la cara y le dice por la ventana, tú eres una mala amiga, porque no me prestaste 100 pesos. Eso sería una ofensa, ¿va? Y aunque ella no hubiera querido prestarles esos 100 pesos, lo que ella le está respondiendo porque se siente defraudada por su mejor amiga, es una ofensa, porque les está diciendo que el haber dado la sangre de su hija no vale nada. Lo primero que Jesús hizo para nosotros, lo primero que Dios hizo es crearnos. Y nosotros, por ese simple hecho de que Él nos creó, tendríamos que estar súper agradecidos con Él. Pero no fue suficiente eso, nos salvó. Y no solamente eso que nos salvó, sino que ha arreglado muchas de las cosas, nos ha sanado, nos ha libertado, nos ha llenado de su amor, y a algunos de nosotros nos ha llamado al ministerio, que es una triple gracia. De tal manera que nos ha llenado de su espíritu, y la pregunta es, ¿qué señal haces para que yo crea en ti? Es lo que le están diciendo, pero ¿cómo se atreven a decirle eso si acaba de ver que Él multiplicó el pan, lo sanó, les ayudó, y ellos le piden una señal? Porque eso es no tener agradecimiento con Dios. Y muchas veces a mí me pasa, porque me concentro, como Nick decía ahí en el video, en lo que no tengo, en lo que Dios no me ha dado, pero pierdo de vista lo que sí me ha dado. Y entonces se molestan ellos, y Jesús les tiene que decir, el versículo 33, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creen, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuren entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel
que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ustedes, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas les dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Eso fue lo que los enojó tanto, porque dice, ¿quién ofende a quién? ¿Yo los ofendo por no cumplir sus deseos? ¿O ustedes me ofenden por no ser agradecidos y observar todo lo que les he dado? Y aún así, exigirme más todavía de lo que yo les he dado. Al oír muchos, otra vez leemos el 60, dice, al oír mucho de estas palabras, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? De tal manera, hermanos, que ahí en la pantalla ven que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Eso quiere decir que fue un evento que sucedió porque le buscaban por lo material. Si no se da lo que deseamos, la pregunta es, si Dios no te da lo que deseas, ¿volverás atrás? Porque esa es la respuesta que tenemos que responder. Esa es la respuesta del discipulado. No es cómo empezamos la vida cristiana, es cómo vamos a acabar. No es cómo empezaste tu matrimonio con muchos deseos, no es cómo empezaste tu carrera ministerial, es cómo la vamos a terminar. Y entonces nos volveremos atrás, es la pregunta. Y Jesús en el versículo 27 dice, trabajen por la comida no trabajen, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dígale a la persona que está a su lado, trabaja, pero no por la comida que perece. Entonces, lo primero que debemos de cuidar para no volver atrás es examinar lo que estamos deseando, y los deseos que no son conforme a Dios hay que desecharlos, porque si no esos deseos nos van a llevar a separarnos de Dios. En segundo lugar es el trabajo. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestras fuerzas? Porque esta palabra de trabajar es un presente imperativo, es una orden. O sea, Dios no te impide trabajar, pero la pregunta es, ¿en dónde estás enfocando todos tus esfuerzos? Nos cansamos de esforzarnos en Dios, de verdad que sí nos cansamos. No hay ningún ser humano que diga, yo he guardado todo mi primer amor y nunca lo he perdido. Siempre llega en la meta de los 3 años de convertidos, a los 10 años, a los 20 años, llega a una etapa donde otra vez decimos, ¿estaré en el camino correcto? La pregunta es, ¿nos volveremos atrás? ¿Trabajaremos por la comida? Es decir, ¿dejaremos lo que hemos avanzado? Es como si yo regresara otra vez a ser ingeniero civil para sostener a mi familia. Que yo les diga, hermanos, pues ya hasta aquí llegó mi pastorado, voy a emprender una empresa de ingeniería, voy a ganar dinero y voy a construir una iglesia. Eso para mí sería retroceder. No sé para usted qué signifique retroceder, pero a lo mejor usted todavía no ha dado ese paso de dejar su empresa, de dejar a su familia. Pero hay momentos en la vida donde nosotros decidimos ya no seguir adelante.
porque las cosas no han salido como nosotros esperamos, pero Dios nos lo advirtió desde que empezamos, no nos engañó, no nos dijo, tú vas a tener todo. Él dijo, no, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? Porque va a haber momentos donde tú no tengas para dónde recostar tu cabeza, porque va a haber momentos, sí va a mejorar las cosas, pero yo estoy trabajando en tu carácter, yo estoy trabajando no nada más para que seas feliz, no nada más para que tengas tus anhelos cumplidos. Yo estoy trabajando para que tú eternamente estés conmigo, porque un día te voy a resucitar. Y entonces en el cielo sí no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá capacidad de esforzarte. Recuerda lo que le pasó, las consecuencias del pecado de Adán. Él, ¿de dónde salió? De la tierra. Y por el pecado tuvo que quedar esclavizado a la tierra de donde salió. La mujer pecó y tuvo que ser esclavizada de donde salió, de su origen. ¿De dónde salió? Del hombre. Y ahora el hombre la iba a esclavizar como una consecuencia del pecado, no como la voluntad de Dios. Pero ahora en Jesús dice, yo voy a revertir todo ese proceso, pero entre tanto estés en la tierra, va a haber efectos del pecado de otros sobre ti, va a haber efectos de tus malas decisiones, va a haber efectos. Y entonces la tentación es, en la otra diapositiva vemos nosotros en Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías 2:20. Le voy a encargar a alguien que me ayude a leer. John, ¿puedes buscar Jeremías 2:20? Rosario, Jeremías, están ahí en la pantalla, 7:24. Allá atrás, hermana Rocío o Cris, Jeremías 15:6. Y por acá, hermana Lourdes, Levítico 26:1. Vean ustedes que en el Antiguo Testamento algo que sucedió es que Dios se enojó con Israel porque ellos iban trabajando y dependiendo de Dios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros levantamos estatuas? Cuando nosotros levantamos ídolos, empiezan a sustituir a Dios. No está mal que tú estudies, hermano. No está mal que tú en algunos domingos pongas en primer lugar los estudios de tus hijos. Pero está mal que nosotros continuamente pongamos el trabajo primero que asistir a la iglesia, que los estudios primero. Y nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, si te están pidiendo que todos los domingos vayas, nosotros ya teníamos todos los zapatos de fútbol para mi hijo. Lo íbamos a meter este año a que se entrenara en fútbol, en un deporte ya a manera formal. Pero nos dijeron que los partidos eran sábados y domingos, y le pedimos si podía ir a entrenar nada más aunque no jugara, y nos dijeron que no, que tenía que participar de los juegos. Entonces nosotros decidimos sacrificar eso. ¿Por qué? Porque tenemos algo más importante que hacer, que él se desarrolle en un deporte. Y Dios nos marcó esa línea. ¿Por qué? Porque lo más importante es Dios. Entonces en el pueblo de Israel llegó un momento donde a ellos se les olvidó eso y ellos abandonaron a Dios, y como resultado Dios tuvo que abandonarlos a ellos. Pero nunca Dios toma la iniciativa para abandonar a alguien. Cuando nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado es porque nosotros lo hemos abandonado, y Él tiene que decirnos, ya me abandonaste y por eso yo te voy a abandonar a ti. Porque Dios no es una persona, es Dios. Él es soberano, Él es dueño, y Él sí podría tomar la iniciativa en su soberanía para dejarnos, pero Él es fiel a su pacto. Pero vean qué fuertes son estos versículos. Jeremías 2:20, ¿qué dice? O sea, dijo, ¿por qué toco estos pasajes de Jeremías y de Isaías? Porque cuando yo me convertí al evangelio y Dios trató conmigo asuntos fuertes en mi vida, usó el libro de Jeremías y el libro de Isaías para hablarme muy duro de mi rebeldía. Porque yo siempre creí que era un hombre muy obediente, pero después descubrí que en el fondo esa obediencia era aparente. Había una rebeldía para que no me dijeran en qué estaba mal yo. Pero cuando yo leí la palabra y Dios me dijo, dromedaria ligera, que andas detrás de tus amores, cuando Dios me dijo, es que eres tienes un corazón adúltero, yo me ofendí, me enojé, me indigné con Dios, porque Él se dirigía a mí como que yo no le amaba,
cuando le estaba sirviendo, pero había cosas que yo no quería dejar y él quería que yo las dejara. ¿Qué dice Jeremías 7:24? Fueron hacia atrás, o sea, se volvieron atrás, esa imagen de volverse atrás, ¿verdad? Ya no quisieron avanzar porque su corazón se endureció, porque su corazón se alejó de mí. Pero ¿qué dice Jeremías 15:6? Ahí ya está, les estuvo hablando, regresa, no vayas para atrás, no regreses, no te vayas de mí, yo te amo, observa que está tu corazón endureciendo. ¿Y qué hizo al final? Jeremías 15:6, ¿qué dice? Ahora, lo más triste de alguien que se ha arrepentido es arrepentirse de haberse arrepentido. Eso es la apostasía. Y ahí Dios dice, estoy arrepentido de estar tratando contigo, ya me cansé de estar haciendo, y ahora entonces te voy a cumplir tu deseo. ¿Quieres estar lejos de mí? Vas a estar lejos de mí. Y entonces, ¿qué hace? Se va cautivo Israel y entonces descubre lo que es ser desechado por Dios. Y entonces se vuelve a esclavizar ahora, ya no a Egipto, sino a una persona más, a un gobierno todavía más perverso y más malvado. Por eso dice la palabra que hay de aquel que conociendo a Dios se vuelva atrás, porque su estado futuro será peor que lo que era antes. Y eso se cumple, cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestro estado viene a ser peor. Entonces, ¿qué dice Levítico 26:1? Ahora fíjense, nosotros estamos dependiendo de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes dependen de Dios? ¿Creen ustedes que lo sostiene su trabajo, su profesión, su esposo, el negocio? Ya hemos llegado al convencimiento de lo que nos sostiene no es nuestro trabajo, ¿es quién? Siempre es así, tengamos empleo o no tengamos empleo, Dios nos sostiene. Pero vean lo interesante que es esto. Llega un momento donde nosotros en el ministerio empezamos a construir nuestro propio Dios. ¿Sí? Es muy curioso. Yo como pastor empiezo dependiendo y digo, hago un paso de fe tremendo al dejar mi empresa, y todos dicen, wow, ¿cómo pudo haber dejado esa base en el gobierno? Wow, qué fe. Y empiezo bien, pero después empiezo a ver los sobres de los diezmos y empiezo a decir, híjole, esta semana, este hermano no, esta semana de veras me lo voy a poner al tiro, porque eso no es el diezmo, no invente. Nadie vive con 100 pesos. Quiere decir que está ganando a la semana 1,000 pesos. Entonces llega un momento donde nosotros tendemos a hacer nuestros dioses, y hacemos los dioses de los diezmos, del número de personas que están en la iglesia. Empezamos bien, pero empezamos a construir nuestro propio ídolo. Y después, cuando se nos olvida que Dios no es un Dios hecho a mi imagen, mi empresa empieza a sustituir a Dios, mis estudios empiezan a sustituir a Dios, mi servicio empieza a sustituir a Dios, y entonces hago de mi servicio en la iglesia un ídolo. Y entonces me dice, ya me has cambiado por un Dios hecho por ti. Y entonces, como ese Dios no me complace en lo que yo le pido, me enojo, porque he construido un Dios que debe de hacer todo lo que yo crea. Y entonces esa sustitución, por eso le pongo ahí, si quiere leerlo conmigo, dice, el esfuerzo personal para obtener lo que deseamos es como el trabajo que realiza un artesano al formar un ídolo que después será su Dios del que depende. Muchas veces no nos damos cuenta que el ministerio se convierte en eso, pero Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí, en lo que tú necesitas. ¿Recuerdan ustedes en el caso de Daniel? Hicieron una estatua y le dijeron a él, te tienes que postrar y adorar a la estatua. ¿Y qué dijeron sus amigos de Daniel?
yo no me voy a postrar a una estatua porque yo al único que me voy a postrar es a Dios. Y entonces dijeron, entonces los vamos a matar. El volverse atrás, cuando una persona ha decidido volverse atrás de Dios, quiere decir que ese Dios que construiste, no el Dios verdadero, no te está respondiendo. Y tienes todo tu derecho a enojarte con Dios. Pero ese no es el Dios que adoramos. El Dios que adoramos suple las necesidades, no todos los deseos, pero Él te va a sostener. Él te dijo que te va a sostener, hermana, hermano, y lo va a hacer. Otro elemento más para no volverse atrás, primero es los deseos y ver dónde estamos trabajando. Si hemos empezado a trabajar ahora, esforzarnos por cosas que no son eternas. Dice, trabajen por la comida, no que perece, sino para la que es para vida eterna. Ahí invierte tus fuerzas, ahí invierte. Si vas a dejar algo, que sea eso lo que dejes y no lo que Dios que te ha dado la vida. Y dice en Hebreos, vayan conmigo a Hebreos 10:34 y cuando lo tengan pónganse de pie. Hebreos 10:34, ¿qué dice? Dice, porque de los presos también se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenían en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Ustedes? Porque os es necesario la paciencia. Diga conmigo, paciencia. A ver, diga amablemente, paciencia. Ok, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. ¿Ustedes? Diga conmigo un poquito. Voltéese con la persona y dice, aguanta un poquito. Estás padeciendo, pero aguanta un poquito. Eso parecería un insulto si usted no lo entiende bien, ¿verdad? Porque Dios dice, es que cuando uno sufre no es un poquito, aunque sea poquito. Pero aquí Dios nos dice, aún un poquito, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. 39, ¿ustedes? Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Se requiere el fruto del Espíritu. ¿Por qué es que a veces dejamos todo y nos vamos hacia atrás? Porque Dios, mire, esta semana estuve viendo mucho una ilustración que Dios me mostraba. Estoy dando una materia que es liderazgo en el seminario y les decía que cuando nosotros hacemos un trabajo, vamos a suponer que yo digo, vamos a pintar esta pared, todos ustedes van a pintar esta pared y ustedes que son más van a pintar esta pared y esta pared, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos por objetivos y por metas, a mí no me importa cómo le vamos a hacer, pero terminamos de pintar eso porque eso es lo que queremos hacer, ¿sí? El liderazgo humano se enfoca en obtener resultados y se nos olvidan las personas, y a todos nos pasa. Queremos completar el trabajo y a veces se nos olvida que estamos trabajando con gente que se desanima, se desmotiva, son seres humanos, pero se nos olvida eso porque creemos que somos máquinas. Pero lo que Dios hace es que Él quiere que terminemos de pintar la pared, pero entre tanto estamos pintando la pared, Dios está trabajando con nuestro carácter. Entonces permite que la botella, la pintura se le caiga y me manche el vestido y yo culpe, pues ¿por qué no te fijas? Y el otro dice, pues si sabías que íbamos a venir a pintar, ¿por qué te traes ese vestido de novia? O sea, ¿a quién se le ocurre? Y entonces en el trabajo que vamos haciendo hay ciertos desánimos que dicen, yo ya no quiero hacer eso, yo ya me voy a dar por vencido. A nosotros nos importa terminar el trabajo de pintar, pero Dios utiliza todo el conflicto que hay para desarrollar en nosotros ¿qué? El fruto del Espíritu. Y entonces aquí en Hebreos dice que hay dos cosas que se requieren
para no volverse atrás y no retroceder. Y son las cosas que muchas veces ya no queremos, ya no estamos dispuestos. Y es la primera palabra es paciencia. Diga conmigo paciencia. Paciencia es esa palabra que está ahí. Hipomones. Es estar bajo una presión. La palabra quiere decir que es soportar cuando estamos bajo presión que ya no queremos. Pero esta paciencia es parte del fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué parte es del fruto? Ya lo vimos, ¿va? Hicimos un análisis. Amor, gozo, paz. Esos primeros son para tu relación ¿con quién? Con Dios. Luego sigue paciencia, bondad y benignidad, que son para tu relación ¿con quién? Con los demás. Fe, mansedumbre y templanza. Esos elementos del fruto, ¿para quién son? Para mí mismo, para no desesperarme conmigo, para no desesperarme y decir es que soy una inepta, soy un inepto, no hago nada bien. Yo les decía que lo que hace inapropiado, dice, cualquiera que tomando el arado mira hacia atrás no es apto para estar en el reino de Dios. La ineptitud no es por la persona, no es porque sea inepto, sino por voltear para atrás. Esa acción de voltear para atrás lo hace inapropiado, no apto para el trabajo que está haciendo, porque caminar con Dios requiere toda diligencia. Es lo que más te va a exigir, más que tu trabajo te va a exigir Dios, más que cualquier empresa, más que cualquier profesión y vocación. Tu caminar con Dios requiere toda tu atención, porque en el momento que tú te descuidas, el diablo toma ventaja sobre ti, te empieza a zarandear y te empieza a querer tirar. Entonces lo primero que dice es: sean pacientes. ¿Ven ustedes que dicen? Ustedes visitaban a los enfermos, gozosamente sufrían, pero últimamente ya no lo hacen con gozo. ¿Por qué? Porque se les acabó la paciencia. Y tú pides que se quite eso. Hasta que seas paciente, Dios lo va a quitar. No lo va a quitar antes, aunque te revuelques y le digas a Dios, ya aprendí, ya. Dios sabe cuando ya aprendiste. Y la señal va a ser que las circunstancias se van a cambiar, pero entre tanto no seas paciente, no va a haber cambios. Y entonces por eso dice, el que se vuelve atrás perdió la paciencia. Acuérdate que no es llegar a la meta, no es tener todo lo que deseas, no es llenar la iglesia, no es construir el templo, es que se ha formado Cristo en los hermanos, que se ha formado la iglesia en madurez. Y la otra palabra es fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿La fe para qué se requiere? Es parte del tercer el grupo de elementos del fruto. Esa palabra no se refiere a la fe, a la creencia, porque tú ya creíste en Jesús. Esa fe se refiere a ser fiel tú. Mas el justo que depende de Dios, por la fe vivirá. Es decir, que él se vuelve fiel a Dios, bajo las circunstancias que sean. Una persona que es fiel, aunque le sean infiel, él sigue siendo fiel. Porque si la fidelidad dependiera de lo que tú me haces, entonces tú demostrarías que no eres fiel. Si tú eres fiel porque tu esposo te es fiel, entonces eres infiel, aunque no hayas cometido infidelidad. Pero cuando te son infiel a alguien y tú sigues siendo fiel, entonces demuestras que sí eres fiel. Dios lo que quiere es desarrollar, no es que te vayas, no es que te desanimes, no es que ya no regreses al trabajo, sino que busques depender de Dios. La que sigue, Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. El pecado es la causa del desánimo. El pecado es desobedecer a Dios. El mayor pecado es dejar la relación con Dios. Nosotros pensamos que el mayor pecado es violar a alguien. No sé cuál pienses que sea el peor de los pecados que existen. Robar, matar, profanar el templo, matar a un siervo de Dios, humillarlo, no sé cuál sea. Pero ¿sabes cuál es el mayor pecado? Es dejar a Dios. Porque una vez que nosotros dejamos la relación con Dios, cometemos cualquier clase de pecados como resultado de que ya no tenemos esa relación con Dios. Eso es lo que le pasó a Isaías en Lamentaciones. Son muchas citas, pero yo las dejo ahí para que ustedes las vean. Vamos a leer nada más una, Isaías 1:4. Mauricio, ¿nos ayudas a leerla? Y Lamentaciones
¿Quién me puede ayudar? Chucho, ¿me puedes ayudar, Chucho? En Lamentaciones 1:13. ¿Qué dice? Primero vamos a leer Isaías. ¿Quién tiene Isaías? Por favor. Se volvieron atrás. Es decir, que una persona que ya llegó al punto de volverse atrás, ya ha estado pecando, y no hay nada más que desanime a una persona que el pecado. El pecado no es que haya cometido algo, es desobedecer a Dios en su voluntad, es desobedecer una ley, no porque haya matado a alguien, sino porque cuando Dios te dice ve a la derecha, ve a la izquierda, yo hago lo contrario. Eso me desanima, y como no obtengo lo que yo deseo, la semana pasada me pasó eso, ¿no? Estaba en el evangelismo y como me sentía tan apurado, tan que no he hecho la tesis, que otras cosas tenía ahí preocupaciones, pues ya les dije fuerte a ellos, tienen que hacer esto, ¿no? Y luego también en mi familia, tienen que hacer esto. Y luego cuando platiqué con Fabi, tienes que hacer esto. Y entonces cuando fui al ayuno descubrí eso de mi corazón, que estaba entrando en un punto de querer trabajar y hacer mi trabajo en vez de dejar que Dios trabajara. Y eso desanima a todos. De tal manera que a lo mejor tú piensas, no, es que el pastor nunca se desanima. Yo te entiendo cómo te sientes. Más a veces de lo que honestamente podemos decir. Porque hay momentos en los que nos desanimamos todos y ya no queremos, y queremos hacerlo por nuestra manera. Y Dios nos tiene que decir, tus hijos no van a entender porque los golpees. Tu esposa no va a cambiar porque le grites y le digas cosas. Tus empleados no van a ser mejores empleados si te portas grosero. Los hermanos de la iglesia no van a hacer cambios porque les esté presionando y les esté diciendo, lo tienen que hacer, y si no, entonces son unos ineptos. No. Porque a veces tomamos el trabajo que es de Dios y eso es pecado. Dejar de depender de Dios en el ministerio es pecado, y esforzarnos en nuestras fuerzas es pecado. Si yo quiero construir esta iglesia y no dependo de Dios para construirla y la construyo en base a mis fuerzas, ofendo a Dios, porque eso quiere decir que Dios es un inepto, no sabe cómo hacer las cosas, tengo que hacerlas yo. Y caemos en ese estrés, caemos en esa tentación satánica. ¿Qué dice Lamentaciones? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a pedirle que si puedes pasar, John. Por último, Proverbios 30:30 dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Y dice que también el gallo y el macho cabrío entra en la presencia como el rey entra. Los 4 ejemplos de esos animales: el gallo, que tiene una postura erguida ante el amanecer; el macho cabrío, que anda en las alturas y siempre anda con una postura íntegra; el león, que no hay animal que lo haga retroceder. No quiere decir que no le ganen, el elefante es más grande, pero cuando el león ha decidido avanzar, no hay nada que lo haga retroceder en su carácter. Los 4 ejemplos se ponen énfasis en el coraje, en la fuerza y en la manera de llevarse ante la dificultad. Por lo tanto, se trata de este concepto de dignidad personal, el autoconcepto sano del que debes de tener en ti. Quiero terminar con esta ilustración. Abraham le estaba diciendo a Dios, no destruyas Sodoma, no destruyas a Gomorra, porque si hubiere por lo menos 40 personas que fueran gente que te están buscando, que no se han vuelto atrás, ¿tú los perdonarías?
Y así va disminuyendo hasta que la cuota es tan baja que él se avergüenza y le dice, no se enoje mi señor, pero ya que estamos en esto de las rebajas, pues si hubiera tan solo 10, y llega a saber que no había ni 10, pero le dice, por lo menos déjame sacar a mi sobrino y a su esposa y a sus hijas. Dios accede, y ya que va haciendo todo eso, la esposa de Lot mira hacia atrás y ve lo que dice Génesis 19:23. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Quiere decir que para un cristiano volverse atrás, no hay garantía de que un día vas a volver a regresar a los caminos de Dios. La mayoría de las personas que han vuelto hacia atrás nunca jamás vuelven a lograr llegar a ser lo que Dios quería que hicieran. Tenemos el caso de Pedro, que se regresó a pescar y que Dios lo rescató y lo llamó. Por eso es que en conclusión lo que les he dicho es: retroceder no es una opción para la vida del creyente. Debo cuidar lo que estoy deseando, porque si deseo algo más que a Dios, lo que deseo diferente de Dios me va a quitar el privilegio de estar con Dios. Debo de cuidar por qué estoy esforzándome. Debo de cuidar si el trabajo que estoy haciendo en la iglesia, en el ministerio, es en base a mis fuerzas. Si estoy esforzándome por mi matrimonio, es por mis fuerzas. Estoy esforzándome para que mis hijos salgan adelante, o ya me desanimé y digo, no sirve de nada lo que estoy haciendo, no entienden. Y lo que más nos desanima es que una vez, vean ustedes el proceso: primero deseo volver atrás, luego lo hago y trabajo para caminar hacia atrás, y luego peco deliberadamente. Ese es el proceso que le pasó a Israel y que el diablo quiere que te pase a ti en este tiempo, con tu matrimonio, con tu trabajo, con tu ministerio, con la iglesia. Pero Dios te dice, no volvemos atrás. Tú no eres de los que retroceden.